Buenos días, profesor, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Espero hayan tenido una mañana agradable. ¿Sí? Buenos días, profesor. Coméntame rápidamente. En este ¿Cómo momento me está? Muy encuentro buenos estudiando días. al compañero Donato, ¿sí? La Lo voy a mano. iniciar. Ah, ok. Muchas gracias. No hay problema. Gracias. Gracias. Para Bien, paso a compartirles la pantalla. El día de hoy vamos a conocer a la filosofía de la política. La filosofía de la política ha venido mucho en el examen de admisión y hoy nosotros conoceremos lo más elemental de ella. Ya ustedes conmigo han tenido la oportunidad de conocer a la ética y sus doctrinas. Y cuando nosotros pudimos conocer a la ética, conocimos un valor moral llamado la justicia. Según Aristóteles, la justicia es darle a cada uno lo que le corresponde considerando sus méritos, responsabilidades y necesidades. Es así que, a pesar de que la filosofía de la política sea una disciplina filosófica que reflexione sobre grandes preguntas, como qué es el poder, quiénes deberían tener el poder, qué es el Estado, para qué sirve el Estado, a pesar de esas grandes interrogantes, para el examen de admisión ustedes deben saber algo en específico. Y es que la filosofía de la política se va a preocupar por las características de un gobierno justo. Así que el día de hoy nosotros haremos hincapié en ello, en las características del gobierno justo para los distintos filósofos. Puede ser para Aristóteles, para Platón, para John Locke, para Rousseau, para Maquiavelo, para Marx, etcétera. Así que ya saben, en la medida que les voy presentando las informaciones, resolvemos también preguntas de admisión. ¿Listo? Muy bien. Queda claro entonces que la filosofía de la política es una disciplina filosófica, es una especialidad de la filosofía. Y esta, a pesar de tener grandes interrogantes como qué es el poder, qué es el Estado, cómo el poder organiza al Estado, entonces nosotros debemos orientarnos a las características de un gobierno justo. ¿Sí? Claro, profesor, tomamos en cuenta la justicia de Aristóteles. Sí, 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 darle a cada uno lo que le corresponde según sus méritos, necesidades o responsabilidades. ¿Sí? Muy bien, ya está. Ahí lo tienes. Ahora, vamos que el tiempo no nos gane. Miren, sobre lo que San Marcos me ha preguntado, y cuidado que en unos minutos presente una pregunta de admisión, es lo siguiente. Mira, para el famoso Platón, un gobierno justo es un gobierno del rey filoso. Profesor, ¿cómo así? Sí, para Platón, un gobierno justo es el gobierno del rey filoso. Profesor, pero ¿qué significa esto del rey filósofo? O sea, no lo entiendo. Mira, el famoso Platón cree que el ser humano tiene cuerpo y tiene alma. Tiene cuerpo y tiene alma. Pero el alma, aquello que le da vida al cuerpo, tiene tres partes. Alma racional, alma irascible y alma concupiscible. El alma racional es la que habita en tu cabeza. Y según Platón, es la mejor de las tres. El alma irascible habita en tu pecho. Y el alma apetitiva, o también llamada en griego concupiscible, es la de tus apetitos, tus deseos. Entonces, ¿qué pensaba Platón? Platón pensaba que si, por ejemplo, tú ibas al colegio y eras muy inteligente al resolver problemas, ya sea argumentando, ya sea organizando las ideas, Platón creía que tú eras de oro. Y como eras de oro, debías ser apartado en una clase social donde solo se educan los gobernantes. Así que como eras el más capaz, el más apto,
Tú debías ser un rey filósofo. Rey filósofo. Ojo con eso, ¿ah? Rey filósofo. Profesor, pero si yo no soy tan bueno como el que usted mencionó, ¿qué es de mí? Bueno, es muy probable que tú tengas el valor de la fortaleza o el coraje. Según Platón, que tú seas de plata. Así que tú debes ser muy bueno defendiendo lo tuyo, tanto que tu virtud es la fortaleza. Profesor, entonces, debes ser un guerrero. Profesor, ¿y qué tal si no soy tan bueno como los dos anteriores? Bueno, está la última clase social, la clase de los artesanos, la de los productores. Profesor, y allí domina el alma apetitiva. Y mi cualidad es la de la templanza. Entonces Platón creía que el mejor gobierno es el gobierno de los más capaces, de los más aptos. ¿Sí? Profesor, ¿me está diciendo que Platón no creía en la democracia? Exacto. Platón creía que si la mayoría era ignorante y la mayoría elige, es muy probable que elija mal. Así que no puedo correr ese riesgo. ¿Se dan cuenta? Profesor, entonces, ¿Platón es partidario de una monarquía? Así es. Es partidario de una monarquía, la del rey filósofo. Y recuerda, para él la democracia es negativa. Profesor, ¿y qué hay del famoso Aristóteles? Ajá. Aristóteles, discípulo de Platón, creía que hay tres formas de gobierno justas. Voy a hacer un acercamiento. Y estas tres formas de gobierno justas son la monarquía, donde existe alguien, dice Aristóteles, que se preocupa por el bienestar común. Él creía que el propósito del ser humano es ser feliz, pero lo más importante es que el monarca se preocupe por nosotros, por el bienestar común. Profesor, discúlpeme, pero ¿qué tal si ese monarca pierde el control y solo se preocupa por sí mismo? Ah, entonces Aristóteles dice, cuidado, se ha convertido en un tirano. Profesor, ¿y es posible, según Aristóteles, que una élite, un grupo de personas bien preparadas, se preocupe por el bienestar común? Sí, 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 claro que sí. Y le llama Aristóteles aristocracia. Profesor, ¿y qué tal si solo se dedican a enriquecerse? Se le llama oligarquía. Profesor, ¿y es posible que la mayoría sea educada y la mayoría pueda preocuparse por el resto? Sí, por supuesto. La mayoría educada y gobernante, dice Aristóteles, se llama república o politeia. Profesor, y la mayoría ignorante, nuevamente, democracia. ¿Sí? Así que para el famoso Aristóteles, ya sabes, también la democracia es negativa. Profesor, ¿hay algo más que saber de Aristóteles? Sí, claro. Aristóteles fue esclavista. Profesor, ¿cómo que esclavista, sí? Aristóteles dice, afuera de la polis solo hay bestias o dioses. Unos nacen para mandar y otros nacen para obedecer. Aristóteles también dijo, las mujeres y los esclavos están al mismo nivel. Ah, entonces recuerda el pensamiento de Aristóteles. ¿Sí? Muy bien. Profesor, ¿Aristóteles ha venido en el examen de admisión? Sí, y lo vas a ver en una pregunta en unos minutos. ¿Listo? Muy bien. Ahora concéntrate porque después de esta diapositiva viene una pregunta de admisión. Atento. Del 2025-1A, del área E de Ciencias Económicas y de la Gestión. En la filosofía de la política hay un enfrentamiento entre estos dos intelectuales. El primero se llama Thomas Hobbes. Él cree que el mejor gobierno, el gobierno justo, es el de una monarquía absolutista. En la monarquía absolutista solo gobierna el rey, no tiene parlamento, gobierna el rey. Profesor, ¿y por qué una monarquía absolutista? Bueno, según el famoso Hobbes, esto se debe a que el ser humano, por naturaleza, es alguien egoísta. Profesor, ¿cómo que egoísta? ¿Sí?
El famoso Hobbes nos dice que el ser humano es un lobo para con el otro. Lobo para con el otro, ¿eso qué significa? Que hará lo que sea para satisfacer sus necesidades. Incluso hacerle daño a los demás. Profesor, pero en ese sentido, Hobbes cree que lo mejor que hay que hacer es vigilar y castigar. Vigilar y castigar. Profesor, entonces hay que construir cárceles enormes y sacar las fuerzas armadas a las calles. Solo así aseguramos el orden. Ah, profesor, ¿y me dice que ese es el que más viene? Sí, Hobbes es el que más viene en el examen de admisión. Cuidado, ¿ah? Hobbes entonces es partidario de la monarquía absolutista. Profesor, ¿y el que está debajo quién es? Ese es el famoso médico de la Universidad de Oxford, que ya hemos conocido antes. Su nombre es John Locke. John Locke es partidario de una ideología política llamada el liberalismo. Él le dice a Hobbes, Hobbes, cuidado, creo que te estás equivocando. Los seres humanos, dice John Locke, y esa es su propuesta, nacemos con derechos. John Locke le llama derechos naturales. Según John Locke, nacemos con derechos. Entonces John Locke, muy astuto, dice, mira Hobbes, la evidencia sostiene que las sociedades más seguras y tranquilas no son las que vigilamos todo el tiempo, ni castigamos, no. Son las sociedades más libres y educadas. Dice John Locke, si tú le das educación y libertad, van a ser las mejores. Y bueno, la evidencia científica hoy sí apoya esto. Gracias a los estudios sociológicos, y ustedes pueden comprobarlo si les dan una revisión en internet, van a ver que las sociedades más tranquilas, más, llamémosle así, pacíficas, son las que en realidad tienen más educación, son las que en realidad pueden elegir a partir de la educación. Ah, profesor, o sea, más educadas y libres son más prósperas. En realidad sí. Tanto así que cuando en Noruega, Suiza o Finlandia, las personas van incluso a la cárcel, logran resocializar. Entonces, cuando regresan ya no delinquen, de modo que a veces las cárceles cierran, se convierten en bibliotecas, se convierten en restaurantes, en bares. Profesor, entonces Hobbes te dice que el hombre es malo por naturaleza, egoísta, hay que vigilar y castigarlo. Pero John Locke dice no, la mejor forma de gobierno es una monarquía constitucional. Recuerda, libertad y educación te llevarán a una sociedad segura. ¿Listo? Vamos, son 10:29. 10:31, leo tu clave. Tú eres muy inteligente. Vamos. Fabuloso, Sheila. Muy bien, Edith, Grecia. Muy bien, Miguel. Muy bien, Yarlín. Muy bien, Lucero. Muy bien, Camila. Zaira, Antoine. Excelente, Emily. Muy bien, Angeli. Muy bien, Lucero. Muy bien, fabuloso. Excelente, Jesús. Muy bien, Melanie. Claro, es Thomas Hobbes. Él cree que si al ser humano no lo vigilamos o no lo castigamos, pues ya saben lo que va a ocurrir. Va a ser esto una guerra de todos contra todos. Muy bien. Ahora, ya tienes una postura, la de Hobbes. El ser humano es malo por naturaleza, hay que castigarlo, hay que vigilarlo. Y John Locke le dice, cuidado, no, las sociedades más prósperas son las que teniendo educación y libertad pueden tomar buenas decisiones. Sin embargo, aparece una tercera postura, que es la del republicanismo.
Ojo, el liberalismo es de John Locke, ¿cierto? Y la monarquía absolutista es del famoso Thomas Hobbes, pero acá aparece una tercera, que ya es ilustrada, que es otro contexto. Es el de la Revolución Francesa y es Rousseau. A él lo han conocido tal vez por Historia Universal. ¿Qué nos dice Rousseau? El hombre nace siendo bueno. ¿Qué hace la sociedad? Pues lo corrompe. Entonces Rousseau dice, a ver, la Revolución Francesa nos dice libertad, igualdad y fraternidad. Y el gran aporte de la Revolución Francesa, ustedes lo saben por Historia Universal, es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Así que Rousseau, como buen ilustrado, dice, cuidado. Cuidado con la monarquía absolutista que solo nos llevó a un caos. Y bueno, la monarquía constitucional sigue siendo monarquía, así que Rousseau dice, es mejor una república. Y como ustedes saben, cívica, y saben, por ejemplo, que el Perú es una república, saben también ustedes que en la Constitución se sostiene que el Perú es una nación independiente, autónoma, soberana. ¿Pero por qué se le llama república? Porque tiene algo llamado división de poderes. Ah, profesor, es verdad. Claro, la división de los poderes. A ver, ¿cuántos poderes hay en el Estado? Vamos. 3. Perfecto, Edith, muy bien. Son el poder legislativo. Muy bien, Diana, muy bien, Jesús, muy bien, Zaira, muy bien, Miguel, muy bien, Lucero. Legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Pues bien, esa división de los poderes es de la Revolución Francesa, es republicana. Entonces, cuando en la guía encuentres preguntas, cuando en el examen de admisión, porque se viene ahora mismo una pregunta de admisión, ahora mismo se viene, y tengas que relacionar, recuerda que Hobbes es partidario de una monarquía, que Aristóteles fue esclavista, y recuerda que Rousseau es republicano. Tú cuando leas republicanismo dices, republicano, división de poderes. Republicano, democracia. Republicano, derechos humanos. Recuerda, Revolución Francesa. ¿Listo? Profesor, pero el republicanismo tuvo otros representantes, sí, Voltaire, por ejemplo, Voltaire, el famoso intelectual de la historia universal, Voltaire, también fue republicano. ¿Quién más fue republicano aunque no lo creas? El famoso Maquiavelo. Maquiavelo, profesor, sí. Lo que pasa es que aquí hay que tener mucho cuidado, sobre todo los que van a postular al área A, específicamente a medicina. Acá quiero dejar algo muy en claro. Desde mi perspectiva, el examen de medicina es el más difícil, desde mi perspectiva. Yo he revisado las de psicología, las de filosofía, de los exámenes de medicina de años anteriores, buscando preguntas, y desde mi perspectiva, medicina tiene las preguntas más difíciles de psicología y filosofía. Y cuando han preguntado filosofía de la política y han preguntado sobre Maquiavelo, hay que tener mucho cuidado. Ocurre que hay dos Maquiavelos. Ojo, no son dos personas, es la misma. Hay dos Maquiavelos. Un Maquiavelo joven y un Maquiavelo maduro. En la obra El Príncipe, Maquiavelo establece el famoso criterio de la política, donde hay que hacer política más allá de la moral. Profesor, ¿cómo así? Sí, a Maquiavelo se le atribuye un enunciado que él nunca escribió y que no está en El Príncipe. Se le atribuye el famoso enunciado, el fin justifica los medios. Pero eso Maquiavelo nunca lo dijo, no está en El Príncipe, pero es una interpretación de su obra. ¿Por qué? Porque Maquiavelo dice, si tú quieres gobernar, pues miente. Si tú quieres ganar, miente. Ya una vez cuando llegas al poder, ya ahí ya tú ves lo que haces. Pero las personas miénteles. Sí, diles palabra de maestro, diles eso. Ya después haces un golpe de Estado. O sea, para Maquiavelo tú puedes mentir. Pero esa mentira es una estrategia para convencer. Luego cuando llegues al poder, haces todo lo contrario.
Ah, ya, 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 ya. Eso es maquiavélico. Profesor, entonces el primer Maquiavelo es partidario de un autoritarismo, sí. Profesor, ¿es partidario de ceder nuestra libertad por el control? Sí. Y profesor, ¿cuál ha venido en el examen del área A de medicina? Ah, ha venido el otro Maquiavelo, el Maquiavelo republicano. ¿Cómo que el Maquiavelo? Sí, Maquiavelo fue republicano también, así como Rousseau. Ah, profesor, entonces los relaciono, relaciónalos para el examen de admisión. Maquiavelo sí escribió El Príncipe, donde dice que la política está más allá de la moral. Puedo mentirte con el objetivo de ganar, gano tu confianza y luego te traiciono. Eso pasa en la política. Profesor, pero el Maquiavelo que ha venido en el examen de admisión de medicina es el republicano. En su obra Discursos, Maquiavelo dice, el republicanismo es la mejor de las ideologías políticas para gobernar, porque, número uno, división de poderes, ahí recuerdas a Rousseau. Número dos, voluntad general, quiere decir que respetar las decisiones de la mayoría. Número tres, democracia, participación activa del ciudadano. Así que no te vayas a olvidar. ¿Listo? Te se olvidara. El que ha venido en el examen de admisión para medicina es el Maquiavelo republicano. ¿Listo? Vamos con una pregunta de admisión. 10:39. Leo tu clave. Vamos. Bien, relacionamos. Excelente. Aristóteles, claro, la uno iría con la B. La 2 de Rousseau con la C y la 3 con la A. Profesor, salía con la A, salía con la A. Muy bien, Carmen, muy bien, Lucero del Rosario, muy bien, Lucero Madeleine, muy bien, Sheila, Andrés, Jesús, Jennifer, Ariana, Edith. Correcto, Tanet, muy bien, Mircala, Linder, Diana, Miguel, Grecia. Perfecto. Ya está. Ya saben entonces que Rousseau, Aristóteles y Hobbes han venido en el examen de admisión. ¿Listo? Vamos con las últimas dos teorías. Subiré mucho el nivel con una pregunta de texto, un texto con dos preguntas. Vamos a ir a resolver la guía y si el tiempo lo permite terminamos con una pregunta de admisión más. ¿Listo? Muy bien. Vamos con el socialismo de Marx. Profesor, ¿cómo es esto? Sí, sí, sí. Seguramente ustedes han escuchado de países como Corea del Norte, no Corea del Sur, donde están BTS y los idols o Blackpink y los doramas. No, no, no. Hay otra Corea, Corea del Norte. ¿Sabían ustedes que en Corea del Norte no eres dueño de tu vivienda?
Claro, profesor, también he escuchado por ahí que en Corea del Norte hay restricciones muy fuertes de la libertad. Tal vez no podemos comer carne todos los días o pollo todos los días. La dieta incluso está supervisada por el gobierno. Así es. El famoso Marx le llamaba a esto la dictadura del proletariado. En el pensamiento socialista se creía que la única manera de vencer al capitalismo, es decir, a las personas que son dueñas de los medios de producción, era a través del uso de las armas, a través de la violencia, en un proceso llamado socialismo. El socialismo es entendido como una transición, donde decía Marx el obrero explotado, también llamado proletario, asumía su conciencia de clase, tomaba las armas y haciendo uso de la violencia pretendía llegar al poder. Si llega al poder, si llega al poder, entonces instaura, dice Marx, la dictadura del proletariado, donde no existe la propiedad privada. Ese es una síntesis, ya ustedes más adelante en el anual van a conocer un poco más. Lucero dice, sí, profesor, todo gira en torno a su presidente y tiene reglas muy estrictas y creo que hasta prohibieron el Día de la Madre. Bueno, lo del Día de la Madre sí no estoy muy seguro, no lo sé, pero es cierto, es un país que vive con reglas muy rígidas, así es, donde la libertad, pues como ustedes saben, está también restringida en muchos aspectos de su vida, por supuesto. De admisión es socialismo. Les voy a explicar brevemente, porque esto en un anual ustedes lo van a llevar de manera más extensa, porque el pensamiento de Marx se le lleva también con el pensamiento de Hegel, pero ustedes lo van a ver en un anual, hoy como está en un ciclo verano, se los presento brevemente. Miren, el autor es Karl Marx. A los seguidores de Marx se les llama marxistas, porque Marx escribió una serie de obras como el Manifiesto Comunista, como el Capital, o la crítica o contribución a la crítica de la economía política, ¿sí? Pero para el examen de admisión se utiliza el término socialismo porque obedece a dos cosas, la ideología política de Marx y el momento donde el proletario explotado durante la revolución industrial cree que para acceder al poder hay que hacer uso de las armas y de la violencia, de modo que luego del proceso socialista viene ya el comunismo. Entonces en el comunismo ya vamos a encontrar que hay dictadura del proletariado y la propiedad privada no existe. Entonces, en estrictos términos, socialismo y comunismo no es lo mismo. En el socialismo está el proceso donde se busca llegar al poder y en el comunismo ya se llegó al poder. ¿Cómo sabemos que llegaron al poder? Cuando hay dictadura del proletariado, cuando no hay, por ejemplo, propiedad privada. Una sociedad horizontal anárquica no es horizontal, tampoco es anárquica. El anarquismo ya sería otra ideología política que también en un ciclo anual la vas a conocer, pero por ahora te presento esa información. Recuerden que en el ciclo de verano estamos trabajando lo que más viene en el examen. Al anarquismo de Bakunin, de Proudhon, lo vas a conocer ya en un ciclo anual y ya lo veremos más adelante. ¿Listo? Muy bien, ahí está entonces el famoso Marx. ¿Listo? No se olviden de esa palabra dictadura del proletariado. Recuerda que en el comunismo, recuerden, para Marx no existe propiedad privada. Linder dice en el comunismo al presidente... bueno. Bueno, en Corea del Norte, lamentablemente, el presidente anterior al actual fue el padre del presidente de hoy, ¿no? Es algo contradictorio. Pero miren ustedes. Listo, a ver, vamos. Última teoría para cerrar ya la parte teórica, resolver las preguntas de la guía y cerrar con pregunta de admisión de mucho nivel.
que va a ser sobre Hobbes, que ya te he dicho que es el que más viene en filosofía y la política. La teoría de la justicia de Rawls. Rawls fue un filósofo liberal. Él está de acuerdo con John Locke. Él cree con John Locke que el ser humano tiene derechos naturales, vida, libertad y propiedad privada. Pero cree también que las sociedades más prósperas son las que, siendo educadas y en uso de su libertad, toman buenas decisiones. Así el famoso Rawls nos dice que para que una sociedad viva en justicia, para que un gobierno sea justo, se requieren de dos principios. El primer principio tú lo conoces por cívica y es el principio de igualdad ante la ley. Profesor, claro, ese está en la Constitución, profesor, y en muchas constituciones políticas modernas, claro, la igualdad ante la ley. Perfecto. El problema, dice Rawls, es que ¿cómo llego a la igualdad ante la ley? Es aquí que Rawls introduce algo llamado el velo de la ignorancia. Aquí la palabra ignorancia no tiene un significado negativo. No. Acá el velo de la ignorancia es la representación de la justicia. Si ustedes han visto cómo se representa la justicia en una estatua, seguramente han visto a una mujer con los ojos vendados y con una balanza. Perfecto, ese es el velo de la ignorancia. Significa que la ley debe ser imparcial, debe ser objetiva. Entonces, Rawls dice, el principio más elemental es el de la igualdad ante la ley. Es el principio fundamental. Claro, Rawls lo dice de manera más extensa, ¿no? Rawls nos dice, cada persona debe tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas, iguales, compatibles con un esquema similar de libertades para todos. Es la igualdad ante la ley. Debe ser objetiva e imparcial. Profesor, ¿y cuál es el segundo principio? Para una sociedad justa, dice Rawls, el segundo principio está compuesto de dos elementos. Primero, el máximo beneficio para el menos aventajado. Profesor, ¿cómo es eso? Te doy un ejemplo muy concreto. Mira, según la Constitución, todos nosotros, todos los peruanos, según la Constitución, el Estado garantiza el acceso a la educación en sus tres niveles, inicial, o pongámoslo así, primario, secundario y superior. Profesor, pero yo tengo dinero, yo puedo pagar una universidad privada y lo puedes hacer. ¿Pero qué pasa con aquel que no puede o no quiere? Bueno, esa persona puede postular a una universidad pública. Profesor, ya, pero disculpe, pero ya, y si yo, yo ingreso, pero profesor, no tengo para mi pasaje. No te preocupes, la Universidad de San Marcos tiene 3 buses. Estos salen del norte, del sur y del este. Tú lo esperas en un paradero y te subes. No te van a cobrar. Profesor, ya, pero yo llego a la universidad y no tengo para el desayuno. La universidad tiene su comedor, también puedes tomar desayuno, no te van a cobrar. Profesor, y no tengo para mi almuerzo. La universidad tiene un comedor, puedes almorzar ahí, no te van a cobrar. Profesor, yo no tengo para mi cena. A las 5 de la tarde también dan cena. Profesor, no tengo para regresarme. Hay un bus, el mismo bus que te llevó a las 6 de la tarde sale uno para el norte, uno para el sur y uno para el este. Entonces, ese es el máximo beneficio para el menos aventajado. Profesor, y el segundo, la meritocracia. La meritocracia. Sí. Los cargos públicos, profesor. Los cargos públicos, creía Rawls, no deben ser elegidos políticamente, no deben ser elegidos a dedo, sino deben ser los más capaces. Deben ser por concurso. A eso se le llama meritocracia. Profesor, ¿y eso existe? Aunque no lo crean, el mundo admira algo más del Perú. Algo más, además de su comida, el Perú admira a su Banco Central de Reserva. La razón por la cual no caemos en una inflación crítica es porque tenemos un Banco Central de Reserva que funciona adecuadamente.
Profesor, ¿y cómo llego a trabajar al Banco Central de Reserva? Todos los años, el Banco Central de Reserva hace un concurso donde los mejores estudiantes de economía postulan, de finanzas, de administración, y los ganadores trabajan en el BCR. Ah, eso es meritocrático. ¿Listo? Muy bien, vamos a resolver las preguntas de la guía y cerramos con una pregunta de admisión de mucho nivel. Linder dice, no tengo dónde quedarme. Buena pregunta. San Marcos también tiene residencia universitaria. Bueno, tiene dos, una en San Fernando o próximo a ella y otra en la ciudad. Son para los estudiantes que vienen de provincia y no tienen familiares. La universidad también les ofrece una vivienda. Muy bien. Así es, se llama residencia universitaria. Listo, vamos. ¿Tienes que ser estudiante de allí? Claro, tienes que ser estudiante, pues así es. Cuando ingresas en el proceso se abre se llama la beca de residencia estudiantil, ¿no? Muy bien, voy a compartirles las preguntas de la guía. ...196... Carlos, sociólogo de formación, sostiene que una sociedad justa es la que promueve, ahí está, la igualdad ante la ley y la participación activa. Esa es la sociedad justa para Rawls. 196, enano. 197. Sofía, filósofa política, defiende que el poder legítimo de un gobierno proviene del consentimiento de los gobernados y debe estar limitado por leyes que protejan los derechos individuales. Además, considera que el Estado debe ser neutral en cuestiones del bien y dejar a los individuos la libertad de perseguir sus propios fines. Esta perspectiva es compatible con, y la clave será, el famosísimo liberalismo de John Locke. La clave sería, muy bien Miguel, correcto Edith, A de avión. 198. En la República, el filósofo Sócrates expone que el gobierno debe ser dirigido por aquellos que tienen el conocimiento de lo que es el bien y la justicia, es decir, los filósofos. Sócrates sostiene que solo aquellos que comprenden la naturaleza del mundo de las ideas y pueden discernir la verdad son aptos para gobernar de manera justa. Esta perspectiva es compatible con... Esta sería la del rey filósofo, la monarquía platónica. B de beso. 199, correcto, muy bien Miguel, muy bien Carmen. Carlos cree que la libertad auténtica solo se logra cuando los individuos participan directamente en la formación de las leyes y están comprometidos con el bien común, dejando de lado los intereses personales. Esta idea es propia de, claro, nuevamente el liberalismo, perdón, claro, muy bien, republicanismo de Rousseau, excelente, D de dedo, fabuloso. 200. Ana sostiene que un gobierno justo es aquel que busca el bien común y pues efectivamente actúa de acuerdo con la virtud, equilibrando el poder entre las clases sociales, de manera que se favorezca el bienestar general, no solo de los ricos o de los pobres. Según ella, el mejor gobierno es una mezcla de monarquía, aristocracia y democracia.
Bueno, quien habla de esas tres es el famoso Aristóteles. Muy bien, Miguel, muy bien, Angeli. B de beso. Profe, disculpe, para Aristóteles, ¿cuál era Sí, la mejor política? la mejor depende, pues. Si hay un gobernante que se preocupa por el bien común, ese es el monarca. Pero si se distorsiona, es un tirano. También es posible que una élite se preocupe por los demás, entonces se va a llamar aristocracia. Si se distorsiona, se llama oligarquía. Y es incluso posible que la mayoría se eduque, entonces se llama república o politeia. Pero si esta no es educada y elige mal, entonces se llama democracia. Ahora, ya más adelante cuando llevemos un anual, van a tener ustedes una sola clase sobre Aristóteles, solo sobre Aristóteles. Ahí veremos que Aristóteles también habla de la clase media. Él creía que una clase media también podría gobernar, ¿sí? Pero esto de clase media nunca ha venido en el examen. Siempre que han preguntado por Aristóteles por su política, es apelando a que para Aristóteles era posible el esclavismo, ¿sí? 201. Luis cree que el gobierno debe existir para proteger los derechos naturales. Ahí está, o sea, tenemos derecho a la vida, a la libertad y la propiedad. Además, sostiene que el poder político solo es legítimo si es consentido por los gobernados y debe estar limitado por un contrato social. Claro, muy bien Miguel, muy bien David, muy bien Edith, el liberalismo de Locke. 202. Elena cree que la sociedad debe organizarse de manera que los recursos y medios de producción estén en manos de la clase trabajadora, eliminando las desigualdades económicas y sociales generadas por el capitalismo. Para ella, la verdadera liberación se logrará cuando se derrumbe el sistema capitalista. Por supuesto, es el famoso Marx, B de beso. 203. 1. El liberalismo político de John Locke sostiene que los individuos tienen derechos naturales a la vida, la libertad y la propiedad. Verdadero. 2. El socialismo de Marx promueve la abolición del Estado y la creación de una sociedad sin clases. Verdadero. 3. El absolutismo de Hobbes argumenta que para evitar el caos y la violencia, los individuos deben ceder su libertad a un soberano absoluto. Sí, verdadero. Todas son verdaderas. 204. Según Aristóteles, un gobierno justo es el de los menos capaces. Falso. 2. La teoría de la justicia de John Rawls establece que una sociedad justa es aquella que organiza sus instituciones de acuerdo con los principios de igualdad y equidad. Verdadero. 3. Platón en su obra La República sostiene que el gobierno ideal es aquel dirigido por el rey filósofo, un gobernante sabio y virtuoso que al tener conocimiento de las ideas será el mejor capacitado para guiar la ciudad. Entonces sería enano, falso, verdadero, verdadero. Y la última pregunta, la 205, dice, Ernesto sostiene que el gobierno influye en los ciudadanos, ya que toma decisiones por estos, pero también considera que las personas pueden influir con sus peticiones en aquel, de acuerdo con la evolución del concepto de ciudadanía. Bueno, esto le pertenece al republicanismo, pero como no está Rousseau, solo nos queda otro ilustrado. Y aquí hay un ilustrado más, que es el famoso, correcto Edith, muy bien David, así es, Voltaire. La clave sería la letra D de dedo. ¿Sí? Muy bien, para no dejarte con las dudas, voy a cerrar esto y te voy a dar las claves de las preguntas de admisión de ese texto que íbamos a hacer juntos. Miren, sobre el texto que íbamos a hacer juntos, del que más viene es Rousseau. Entonces, ¿qué pasa con, Thomas Hobbes? ¿Qué pasa cuando San Marcos me presentó esta pregunta? Las demás van a ser sencillas, tú solo las puedes hacer también para practicar, pero esta es la más difícil y es la que quiero explicarte. Aquí nos presentan un texto con dos preguntas. Yo te voy a dar las claves y te voy a explicar por qué. La primera clave va a ser beso. El Estado garantiza la moralidad.
Como Hobbes cree que el ser humano es lobo para con el otro, la única manera de mantener el orden es que el Estado, a través de una monarquía absolutista, tenga cárceles enormes y policías en todos lados. Así que tú voluntariamente le das tu libertad a la monarquía absolutista para que ésta te gobierne, te vigile y te castigue. Así que la clave sería la B de beso. Y la segunda, como tú estás cediendo tu libertad a un gobernador absoluto, entonces la clave es la B. La libertad personal solo se consigue en el Estado. Así es, correcto, Edith. La clave es B para la primera y B para el lindo fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos.